Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video de algunas creencias que algunas personas de nuestro entorno pueden decirnos con la buena intención a lo mejor de ayudarnos cuando estamos atravesando con una relación con una persona altamente narcisista, una relación de un amigo con un narcisista, una relación laboral con una persona narcisista, una pareja, un hijo. Los rasgos narcisistas de alguien se pueden dar en una persona que está en cualquier rol en nuestras vidas. Mientras más cercana es la relación o mientras más poder tiene sobre nosotros, puede tener un efecto más dañino. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente cuando estamos sufriendo por la conducta de alguien que nos hizo algo que nos está dañando? Pues buscar apoyo y validación en algunas otras de las personas con las que estamos conviviendo, ya sea en la familia, en un grupo religioso o de tipo sectario, en un grupo ideológico, en un grupo de cualquier tipo de personas. El narcisismo se da en un contexto de relaciones interpersonales y normalmente no somos los únicos involucrados, puede haber más personas, ¿no? Cuando hemos sufrido abusos de algún tipo y buscamos apoyo en las personas porque queremos romper la relación, meter distancia, poner contacto cero, poner límites, podemos recibir cierto tipo de consejos que forman parte de hecho de las creencias por las cuales las personas facilitan a la persona narcisista continuar portándose de formas abusivas con otros. Algunas de estas ideas pueden ser, por ejemplo, que hay que saber poner la otra mejilla, en el entendido que el amor por las personas significa tener paciencia con la conducta inapropiada, pero de una forma equivocada. En el sentido incorrecto de esta expresión, cuando tú pones la otra mejilla, cuando tú permites que te vuelvan a mentir, cuando permites que te vuelvan a tratar de forma irrespetuosa, cuando permites que te maltraten de cualquier manera, que te roben, que te falten al respeto, lo toleras, aguantas, o la broma pesada, o el sarcasmo, y solo usas tolerancia, tú te vas a llenar de resentimiento. ¿Por qué? Porque estas son conductas que causan un enojo, como una movilización de energía que tu cuerpo hace para escapar de una situación que te pone en riesgo. Y cuando eso no se resuelve y sigue pasando y pasando y pasando, empiezas a generar este enojo crónico que se llama resentimiento de una situación en donde debimos haber puesto un límite y debimos haber hecho algo para defender nuestra dignidad, nuestro dinero, nuestra integridad, nuestra salud mental, y no hicimos nada. Cuando solamente se tiene ese tipo de paciencia y no se hace nada, o porque tienes miedo, o porque te falta autoestima, o realmente porque estás muy amenazado, puede ser otra situación. Pero cuando no se hace nada, este resentimiento claro que va creciendo, nos va deprimiendo, nos va llenando de desesperanza y de un enojo crónico con esa persona. Y sí, podemos volver a poner la otra mejilla, pero eso es muy tóxico porque si bien no te mejora nada y te pone en riesgo, te genera desesperanza, como vimos, te genera depresión, te genera esa sensación de impotencia tan fea, a la persona narcisista realmente también le está afectando porque le permite hacer más cosas que dañan a otras personas, lo cual fortalece sus patrones tóxicos de pensamiento y de conducta con otras personas, deteriora sus relaciones interpersonales con los demás, y nadie sale beneficiado de este tipo de paciencia o de este tipo de conducta. En el término sano, esta expresión se usa de una manera distinta. Me gustó mucho ver cómo emplea esta frase Gandhi en la película de Gandhi, que está muy buena por cierto. Para poner límites es un ejemplazo, ciertas formas de manejo cuando la persona narcisista tiene más posibilidades de poder y económicas que tú. Y él dice que poner la otra mejilla es cuando tú estás seguro que tienes que poner un límite, que vas a defender tu dignidad y que no vas a bajarle la mirada a una persona abusiva. Y te amenaza, sigue adelante y compórtate de una manera en la que no, estas amenazas realmente no dobleguen tu espíritu, no te hagan perder tu autorrespeto y la otra persona no crea que va a salirse con la suya portándose de una forma abusiva. Esa es otra forma de tomar esta expresión y es completamente diferente a una forma pasiva de no hacer nada ante el abuso. Significa, incluso cuando sabemos que va a explotar,
que va a ser un berrinchote, que se va a poner a hacer un drama, que te va a insultar, que se va a enojar. Defiende tu dignidad, defiende a los tuyos, marca tus límites. Esto no es fácil, definitivamente no es fácil. Las relaciones con personas narcisistas pueden ser desde incómodas hasta peligrosas. Hay que hacerlo de una forma pensada, sobre todo si la persona es muy poderosa o es peligrosa en cualquier sentido. Pero sin duda, si queremos no llenarnos de resentimiento ante toda esta conducta manipuladora, coercitiva, castigante de una persona con esas características, eso de poner la mejilla solamente vamos a usarlo de la forma sana, que sería esta: actuar de manera congruente, actuar de manera consistente con tu dignidad y tus valores, aún a sabiendas de que va a haber consecuencias, ¿no? Es preferible pagar la consecuencia de ser honesto, de ser congruente y de proteger tu dignidad de una forma que no te ponga en riesgo, pero hacerlo, aguantarte y generar resentimiento. Y mientras más pones límites a la primera o pronto, menos posibilidades de generar esta sensación crónica de resentimiento vas a tener. Realmente, si lo pensamos, cuando no hacemos nada, le estamos dando una enorme recompensa a la persona narcisista por su conducta tóxica, porque no es como que brille por su empatía, su compasión y su capacidad de ponerse en el lugar de otro. Las personas narcisistas tienen como característica que no se ponen en el lugar de los demás, así que por concientización no va a ser un cambio. Vamos a tener que hacer algo y plantarnos si queremos cambiar la situación. Y esto va a implicar un compromiso, va a implicar una estrategia, va a implicar también trabajar nuestra autoestima. Porque al final no vamos a conseguir poniendo la otra mejilla más que resentirnos más, e incluso probablemente la persona narcisista va a ir subiendo el grado de agresión porque tiene pues, resultados favorables. A veces hay personas que me dicen, pero ¿cómo es posible que me haya mentido y me haya puesto el cuerno por 5ª vez después de que lo perdoné 4? Pues precisamente por eso. Ahora, yo no digo que esté mal. Perdonar a otra persona en algún momento puede ser muy sano si eso equivale a soltar la experiencia dolorosa para vivir mejor tú. Pero en este sentido, el perdonar la 5ª significa ignorar lo que pasó, ¿no? Y exponernos a que nos vuelva a pasar. Esto va ligado con la otra creencia que implica toda la gente merece una segunda oportunidad o merece otra oportunidad. ¿De veras? Merecer quiere decir haber hecho todas aquellas acciones mentales o conductuales que te vuelven acreedor, que son el mérito por el que te ganaste esa oportunidad. Y si vamos a eso, muchas personas narcisistas no merecían pero ni la primera. Esto fue algo que tú quisiste dar, es un regalo. La primera oportunidad de conocer a alguien, la primera oportunidad de confiar en alguien es un regalo tuyo hacia la otra persona. Realmente poco tiene que ver con su merecimiento. O sea, sí entiendo, la gente puede tener pues el derecho a ser tratada con dignidad, con respeto, bla, bla, bla. Pero de eso a que merezcan una relación cercana contigo, u otro tipo de favores, servicios, dinero, préstamos, confianza, o el hecho de establecer una relación cercana, de un vínculo o romántico, familiar o de amistad contigo, no es su derecho, es tu regalo. Mérito, merecer otra oportunidad, depende de los méritos que alguien tenga, ¿no? Y eso está muy claro que depende de acciones, de formas de pensar y de cultivar las cosas. La gente merece confianza cuando ha sido confiable, no así nomás porque sí. Es que es peligrosísimo. ¿Cómo podemos esperar que la gente merezca lo que sea? Entonces, por ejemplo, voy a tener que confiar y dejar la puerta abierta de la casa y a ver qué pasa. O si alguien ya me traicionó 3, 4, 5 veces, ¿importa más que se merece tener otra oportunidad a que yo merezco vivir en un estado de seguridad psicológica, personal, económica y en todos los sentidos? ¿Vale más ese supuesto derecho, que la verdad no lo creo que lo tenga porque no hay mérito en eso, que tu necesidad de poner límites? No, las oportunidades
sobre todo cuando se refieren a entablar una relación con alguien cercana en la que definitivamente te pones en riesgo, como lo hemos visto en otros videos. El amor, las relaciones cercanas son relaciones en donde estamos vulnerables, donde lo que pase nos va a afectar positivo o negativamente de alguna manera. Y esto hablando nada más de los problemas normales de la vida, enfermedades, distancia por trabajo, problemas que la persona que quieres tiene, lo que le duele. O sea, estamos vulnerables. El amor es así. Entrar a una relación con alguien que ya nos hizo daño, como si se lo mereciera, abre la puerta al abuso. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de consejos que nos pone en mucho peligro y tampoco hay que darlos, ¿no? La oportunidad tendría que ser la oportunidad de cambiar, pero esa oportunidad no depende de ti. Para que alguien cambie, tú no tienes que volverte a poner en riesgo, no tienes ni siquiera que relacionarte otra vez con esa persona, no tienes que regresar a un noviazgo o a un matrimonio en donde has sido abusado. Esa persona merece darse a sí misma la oportunidad de revisar su conducta y de hacer cambios. Claro, pero eso no tiene por qué ponerte en riesgo a ti. Aquí no estoy yo negando que la gente tenga la posibilidad de tener la oportunidad de hacerse consciente, de trabajar en ella misma, de reconocer el daño que su conducta abusiva ha ocasionado a otras personas y cambiarlo. Pero esa es una oportunidad que tiene que darse la persona narcisista, que fue la que tomó malas decisiones en primer lugar, no tú. Sea lo que sea, ¿no? Eso es un caso de una relación con una persona narcisista como pareja, pero también en una persona con la que ya trabajaste y ya te robó o ya te fraudeó o ya fue deshonesto o la has cachado en mentiras, ha puesto en riesgo el trabajo o no trabaja y no comparte la responsabilidad de manera justa con las otras personas que están trabajando. Todas esas cosas, pues en todo caso merecen oportunidad para concientizarlas y cambiarlas y crecer y ser mejor persona si quiere hacerlo. Pero eso no vuelve una obligación para los demás volverse a exponer al daño que ya recibieron. Otra creencia que también puede meternos en problemas porque es un tanto confusa y mal usada es: hay que saber perdonar. Y en realidad yo coincido con eso. A mí la idea del perdón, como el hecho de dejar de sufrir en tiempo presente por algún acto que otra persona haya hecho hacia ti en el pasado, me parece una excelente idea. Cuando no podemos soltar lo que sea que otra persona nos haya hecho, que haya dañado nuestras vidas, nos haya lastimado, sufrimos durante mucho tiempo. El entender que esa persona tiene limitaciones que no son nuestra culpa, que puede llegar a actuar de estas maneras porque tiene deficiencias en su capacidad de amor y que eso nos puede doler, es una parte, ¿no? Porque aquí nos tenemos que distanciar o hacer arreglos en nuestras vidas para no tener que estar expuestos a eso. Y a veces se puede incluso perdonar desde la compasión, no la compasión tóxica, que implicaría, eso no es de verdad compasión, pero muchas veces lo entendemos muy mal, y es: vuélvete ingenuo, ¿no? Niega la realidad. No, eso es idealización. Compasión realmente implica ver la naturaleza del otro como es, en la medida de lo posible, y desear que genere en sí mismo las causas y condiciones que le puedan traer una mejor vida, un mejor resultado. Desde ahí, entender que el narcisismo sí es un problema y que la persona narcisista pues va a tener que trabajar en esos aspectos. También entenderte a ti y entender el efecto que tuvo sobre ti y encargarte de reparar ese efecto. A veces eso implica: ya no quiero seguir cargando esto, ni la vergüenza, ni la culpa, ni nada de eso. Y bueno, no viene mal perdonar, pero es un proceso largo, tienes todo el derecho a aventártelo en el tiempo que lo necesites y un buen día te das cuenta que ya no te duele y que incluso puedes haber perdonado. Pero a veces no te pidas tanto, significa soltar eso, soltar los intentos de que la persona cambie, de hacerla generar conciencia, de que no tenga una mala impresión de ti, de restablecer la relación, de tratar, es más, ni siquiera tratar de que esa persona no sufra, porque no puedes, ¿no? Entonces, esa persona la sueltas. A veces eso es lo más parecido al perdón que podemos lograr
si hemos recibido un daño muy grande de parte de alguien. Y desearle que ojalá mejore no depende que te comprometas tú en lograr que mejore, ¿no? Soltar permite continuar con el presente, con tu vida el día de hoy, porque cargar todo ese dolor después de meses, después de años, es algo que te mantiene enganchado de muchas maneras. Es entendible. No siempre puedes aunque quieras. De hecho, es maravilloso cuando pasa, pero es un proceso. Ese proceso implica, perdonar realmente implica en mucho haber trascendido. No significa negar el dolor, incluso los daños a veces quedan. Pero cuando eso lo logras transformar en algo que de hecho te deja mejor ahora que antes y te das cuenta que tu vida no quedó dañada para siempre, que viviste esa experiencia pero que fue un catalizador de cambios positivos, crecimiento y sabiduría para ti, ese pasado se puede soltar más fácilmente de esa manera. Y te das cuenta que ya soltaste o estás perdonando cuando ya no estás en el enojo. Pero la parte tóxica del perdón, la parte ingenua, nos expone mucho a que cuando la gente te dice es que hay que saber perdonar, implica retoma la relación. Y muchas veces cuando la persona no está arrepentida, tú ya la perdonaste por dentro de ti para tú estar mejor, pero la persona no está arrepentida o tiene un tipo de arrepentimiento de este tipo. O sea, ay, qué pena lo que te hice, pero no hay reparación de daños. O, ay, qué pena lo que te hice, pero ni fue para tanto. Yo no sé para qué también tú pones en riesgo el matrimonio porque te puse los cuernos. Para mí no importó. Esa era una persona que no valía la pena. Yo siempre te he querido a ti. Es como, eso no es una disculpa, eso es una justificación. Y sí, así como las palabras son un truco que se pueden usar para muchas cosas, cuando no hay un auténtico reconocimiento por parte de la persona de la gravedad de su acto para el otro, para quien recibió el daño. Porque es cierto, muchas personas narcisistas, como a ellos no les afectó realmente ni el cuerno, ni la mentira que te pusieron, ni lo groseros que fueron, ni nada, o sea, no como a ti, pues pueden minimizarlo muy fácilmente y decir, ay, lo siento mucho, pero no es tan importante, o decir, ay, lo siento mucho, pero seguir igual. Este tipo de conducta no son un perdón, y aunque la persona esté de verdad arrepentida, haya reconocido su error y lo que sea, perdonar no significa que tú tengas la obligación de volver a retomar ni el contacto ni la relación con esa persona. Entonces no confundamos, porque muchas veces cuando la gente te hace este tipo de comentarios implica saber perdonar es hacernos como que nada pasó. Y lo hemos visto constantemente cuando en las relaciones con personas narcisistas hacemos como que nada pasó. La persona no tiene consecuencias. Y eso es no entender que el narcisismo, si bien no genera conciencia, pues sí, son muy conscientes de su propia conveniencia. Y uno de los principales factores de cambio, no dije de fondo, pero sí de forma, que una persona narcisista puede tener, es su propia conveniencia. Entonces no se va a dar un cambio si la persona no tiene consecuencias, hacemos como que nada pasó. Hacer eso nos pone en riesgo y garantiza que la otra persona pues, no cambie mucho. Porque, sobre todo si de verdad es una persona muy narcisista, su incapacidad de generar autoconciencia, autocrítica, el sentido de merecimiento que tiene, la conducta parasitaria en general, hace que tenga muy poca motivación a cambiar por empatía o por compasión. Y encima vamos a hacer como que no pasó nada y no va a haber ningún tipo de alejamiento, consecuencia. ¿Qué creemos que va a pasar? Vamos a estar reforzando la conducta inadecuada, va a aumentar. Y sí, nos vamos a ver en la situación de cómo es posible que me haya engañado la 7ª o 10ª vez después de que lo perdoné 6 veces. Pues por eso, y cada vez es más fácil, ¿no? O me volvió a robar, ¿quién lo habría pensado? No hubo consecuencias. Y es narcisista. Esto iba a pasar. Podemos querer perdonar, incluso porque queremos a la otra persona y queremos que le vaya bien, aunque tenga o sea, se puede querer a una persona narcisista que sabemos que es problemática y quererla mucho, pero no podernos relacionar con esa persona. Es algo muy frecuente, sobre todo para las personas muy amorosas. Y muchas veces te tienes que separar desde el amor. Y curiosamente, de veras, no se sufre por ese tipo de separaciones. Porque no tienes que renunciar al sentimiento de cariño que le tienes, pero tienes mucho sentido de realidad.
de cuáles son las limitaciones en la relación de esa persona. De verdad que se puede llegar a una separación, incluso desde el amor. Y esas creo que son las menos dolorosas, incluso con mucha conciencia, sin apego. Y cuando trabajas mucho en estas cosas, pues se llega a tomar este tipo de decisiones de una forma menos, sin sufrimiento, a lo mejor con una relativa dosis de dolor, que no es lo mismo que el sufrimiento. El sufrimiento es el rechazo a la realidad, el no poder creer que las cosas son lo que son porque no son lo que esperabas. Y la verdad es que el dolor no es sufrimiento. Te puede doler un poco el alejamiento, pero pues no tienes la parte de la resistencia, que las cosas sean como son. Por lo tanto, de veras es muy fácil soltar y no genera sufrimiento. Se puede incluso una persona separar desde el perdón y desde el cariño, y eso no tiene nada que ver con volverte a poner en riesgo. Y otra de las creencias es el amor todo lo puede. No, hay 1000 cosas que el amor no puede. Muchas, no es verdad. Y yéndonos a cosas interpersonales y no como de pagar cuentas y esas cosas que el amor tampoco hace, la verdad es que el sentimiento de amor que tú tienes por otra persona son sensaciones en tu cuerpo, es una forma de pensar, es una actitud hacia esa persona en donde tú le deseas el bienestar, que desarrolle la mejor versión de ella misma o del mismo, y deseas eso para esa persona, pero el sentimiento lo tienes tú. O sea, esa sensación bonita por alguien más, es más, ni siquiera se la podemos dar al narcisista ni a nadie. El amor que nosotros sentimos, la verdad es que nos alegra a nosotros. Se siente como una luz en el corazón, como algo que te conecta con esa persona, y no se lo podemos dar a la otra persona. La otra persona tendría que generar ese sentimiento, y en reciprocidad se llamaría una relación amorosa. Podemos amar a alguien con quien no tenemos una relación, pero no podemos hacer milagros por otra persona. El milagro del cambio, de la conciencia, es más, de la salida del tormento que es el narcisismo también, lo tiene que trabajar la otra persona si puede y si quiere, por la razón que sea. No está en tus manos hacer que la persona te quiera, porque eso depende de que esa persona genere en sí misma todos estos procesos de agradecimiento, de valoración, de validación, de confianza, de conexión, que la persona narcisista no puede hacer. Entonces tú puedes amar a una persona y eso no va a cambiar, o sea, no va a ser un proceso terapéutico para otra persona. No tiene nada que ver. Los sentimientos, las actitudes y los pensamientos compasivos que podamos tener por alguien son de nosotros. Y si la otra persona no puede, no quiere, no le interesa, o está en un franco proceso de involución, ¿verdad? Porque hay gente que trae un proceso como de toma de decisiones destructivas para los demás y para ellos mismos impresionante. Y son decisiones tomadas. No podemos hacer nada al respecto. Y todo tu amor, sea quien sea esa persona, por mucho que la puedas querer, no va a hacer ese trabajo. Tu amor puede, si la otra persona quiere, llegar a ser una condición que esa persona aproveche si quiere. O sea, este es el meollo. A ti te puede beneficiar mucho el amor, pero a otra persona, no. Por esa razón es que las personas que meditan en compasión y en amor son personas que generan estados muy grandes de felicidad y les hacen mucho bien. Y eso no necesariamente es algo que a otra persona le beneficia. Eso sí, nuestros sistemas, según la teoría polivagal, están interconectados, sistema nervioso con sistema nervioso. Cuando tú estás cerca de una persona amorosa y tranquila, te da un efecto como de regulación emocional. Cuando tú quieres aceptar eso, las personas narcisistas muchas veces eso lo ven con mucha suspicacia. Y un poco como que la gente amorosa les puede causar cierto enojo también. Pueden llegar a sentir mucha repulsión por lo que no pueden tener. ¿Qué le vamos a hacer? Incluso pueden llegar a tener un gran apego, no amor, por personas a las que no pueden alcanzar y que no los pueden querer. Eso sí, pero es deseo. Amor es otra cosa y eso no lo pueden sentir. Otro error es
pensar que el amor no tiene condiciones. A ver, depende de lo que entendamos, ¿no? El amor, entendido como un sentimiento, como una actitud, como una forma de pensar que a ti te genera estados contemplativos o meditativos de compasión y que incrementan esta sensación de felicidad y de conexión con la naturaleza, con el mundo y con otros, pues depende de condiciones porque lo tienes que cultivar, tienes que hacer esta práctica meditativa, tienes que tener esa actitud ante la vida. Es una condición que genera ese amor. Y puedes intentar que sea lo menos apegado posible, lo menos condicional posible a base de práctica, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor si llegas a Buda, una persona muy iluminada, así como hay gente extremadamente narcisista, hay gente extremadamente que ha practicado, tomado las decisiones correctas, hecho los adecuados cambios en su forma de ver la vida y a los demás, como para ser muy compasivos. Sí es cierto. Y son excepcionales. Yo no estoy allá. Pero definitivamente las relaciones sí tienen condiciones, ¿no? El amor incondicional que generan estos budas o gentes muy entrenadas en estas prácticas meditativas eleva muchísimo el gozo que ellas sienten por la vida, el agradecimiento por lo que tienen, el agradecimiento por los otros seres. Y es un sentimiento, es una actitud, pero no va necesariamente asociado a relacionarse de cerca con esa persona, ¿no? Si estamos hablando de ese tipo de amor, pues puedes con práctica llegar a hacerlo incondicional. Pero el amor de pareja, de cerca y la convivencia diaria o continua con otras personas es otra cosa. Yo puedo meditar en el amor a los elefantes, pero no metería uno a mi recámara. Somos animales de hábitats diferentes. Sus necesidades y las mías son otra cosa. Y a lo mejor lo que me hace bien a mí le hace mal a él, mal a mí, le puede hacer bien a esa persona, no lo sé, ¿no? El sentimiento no te pone en riesgo. La relación, sin duda. Sin duda. Entonces, cuando nos dan este concepto, de este consejo o esta frase como de el amor no tiene condiciones, porque en el matrimonio no se valga poner límites, no se valga decir no se valga repartir justamente el trabajo entre una persona y la otra, compartir responsabilidades, gastos, compromisos, eso es otra cosa, ¿no? Las relaciones son vitales y cubren una función. Y esas, pues sí tienen condiciones, necesariamente. Hasta para los hijos, hasta cualquier persona. Para que haya una sana convivencia se tiene que respetar también los derechos del otro. Y esa es una condición de seguridad, porque si no tenemos una condición de ser respetados, tratados con dignidad y con aprecio por las personas con las que nos relacionamos, nos vamos a poner en riesgo. Y por amor, nadie debería pedirte que te pongas en riesgo. ¿Por qué? Entonces, ¿de qué se trata? Son más valiosos los derechos de los narcisistas que los derechos de las víctimas. ¿No podemos equivocarnos así? Esto va ligadito con ese otro proceso que vimos de habilitar la conducta narcisista. Esto me parece tan importante que lo tuve que abordar en estos dos videos, porque hay estas dos maneras de abordarlo. Realmente para que el narcisismo pueda causar mucho daño, es una dinámica de relación lo que sucede. Entonces, las dinámicas de relación es cómo pensamos y cómo interactuamos con otros. Y están muy relacionadas con nuestras formas de entender el amor y de entender las relaciones. Y estas formas de pensar o creencias se comparten con las personas con las que nos relacionamos. Por eso es tan importante darle una revisada a las creencias sociales que favorecen el narcisismo y que nos ponen en riesgo. Espero que esto pueda ayudarte para hacer una reflexión en base a estos conceptos si te ha llegado a pasar. Y lo más importante es dejar, en la medida de lo posible, de facilitar la conducta de las personas narcisistas. Repito, no porque sea nuestra culpa la conducta de nadie, pero sí podemos decidir lo que está en nuestras manos y en nuestra medida no hacer algo por favorecerla, por facilitarlo, cuando la otra persona toma malas decisiones y está haciendo actos abusivos. Podemos decidir, claro, no participar. Pero para eso tenemos primero que darnos cuenta cuál es la conducta tóxica y abusiva, y eso es lo que vamos a seguir viendo en los siguientes videos.
Te mando un enorme abrazo y espero que esta reflexión te ayude. Va para largo. A veces hay que pensar muy bien una respuesta. Muy bien y mucho tiempo. Pero se puede. Bueno, te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.